digamos, hay que resistir, digamos, ese intento, que es un intento de todos los países que aspiran a tener un control absoluto sobre la sociedad, ¿no? Educar a los niños, adoctrinarlos dentro de una cierta filosofía para que sean respetuosos ciudadanos del régimen imperante. Es lo que practicó la Unión Soviética cuando era Unión Soviética, China popular cuando era comunista, es la política que ha seguido Cuba respecto a la educación, y yo tengo la esperanza de que en Venezuela los venezolanos no dejen que prospere, porque es una manera, digamos, de crear una sociedad sumisa, sin reflejos críticos frente al poder. Es una manera de instrumentalizar ese poder desde la niñez, ¿no?, del conjunto de la sociedad. Creo que esa es una política sumamente riesgosa, peligrosa, y que solo persigue destruir las raíces mismas de la cultura de la libertad. Mire, yo creo que en Venezuela hay hoy en día un movimiento, digamos, de resistencia al modelo que representa el régimen, y un modelo de resistencia que tengo la impresión tiene consigo el respaldo de la mayoría de la población. Yo creo que hace 5 años tal vez todavía una mayoría de la población seguía el sueño utópico del comandante Chávez. La impresión es que con la catástrofe económica que vive el país, la más alta inflación, creo que no solo de América Latina, sino del mundo, el país que menos crece, en toda América Latina, la inseguridad pública, la situación calamitosa en que está la industria por la inseguridad, por la falta, digamos, de una equidad que regule la marcha de las empresas privadas, pues la situación se ha deteriorado considerablemente. Pero desde el punto de vista de la democratización, yo creo que este movimiento, empezado por los estudiantes y apoyado, creo que por una mayoría de la sociedad venezolana, augura una democratización de Venezuela que yo creo tendrá sus efectos benéficos también en el campo económico. El diálogo es auténtico y busca realmente encontrar una forma de reconciliación de la sociedad venezolana en buena hora. En buena hora. Yo creo que nadie que sea un demócrata puede estar contra el diálogo. Ahora, si el diálogo es simplemente un pretexto que utiliza el régimen para darse un respiro, sin la intención de hacer las mínimas, digamos, modificaciones en su política, pues no. Pero yo creo que el régimen tiene que darse cuenta que su impopularidad crece, que su popularidad decae, que no se puede, con la situación económica tan mala que tiene Venezuela, mantener la popularidad, y que claramente la política económica ha sido una política errada, equivocada, de tal manera que si está dispuesta a hacer el régimen esas correcciones elementales, básicas, en buena hora, ojalá el diálogo pues traiga, por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos. Creo que esa sería una medida que inmediatamente crearía una atmósfera distinta y que facilitaría enormemente las posibilidades de un diálogo efectivo, ¿no? Es la acusación tradicional, ¿no?, que hacen los gobiernos que fracasan, nunca aceptan su responsabilidad en sus fracasos y entonces buscan un enemigo exterior para tratar de excitar el nacionalismo y decir que son víctimas de una conspiración internacional. No hay ninguna conspiración internacional contra Venezuela, esa es una falsedad absoluta. Curiosamente, Venezuela hace buenos negocios con Estados Unidos, como usted sabe, ¿no? ¿Dónde está la conspiración contra Venezuela? La política venezolana es una política condenada al fracaso, porque es una política que en ninguna parte ha tenido éxito. Si un gobierno nacionaliza empresas, si un gobierno considera a los empresarios enemigos potenciales del país, pues esa economía que funciona a partir de la empresa privada va a empezar a sufrir, a empobrecerse, a paralizarse, y eso es lo que ha pasado. Las nacionalizaciones ¿a qué han servido? Pero fíjese usted el caso de Venezuela, es una cosa impresionante. Venezuela, ¿cuánto petróleo produce hoy día? 1 millón de barriles diarios menos, ¿no es cierto? 1 millón de barriles diarios. ¿Por qué? Porque hay una burocracia impreparada, política, que está manejando algo que no sabe manejar, no tiene ni la preparación técnica, ni la capacidad, digamos,
comercial, industrial, para manejar eso exitosamente. Entonces, pues el resultado es catastrófico y ese fenómeno se reproduce prácticamente en todas las instancias donde el gobierno reemplaza a la empresa privada y empieza a administrar y a tratar de crear riqueza. No lo consigue, no lo ha conseguido en ninguna parte del mundo. ¿Por qué China se convirtió en un país capitalista? ¿Por qué la Unión Soviética colapsó sin que nadie disparara un solo tiro contra la Unión Soviética? Porque el sistema ese es un sistema que simplemente no funciona. ¿Cuáles son los sistemas que funcionan? Los de los países que están hoy día a la vanguardia, en desarrollo, en crecimiento, en renta per cápita, y esos países son países democráticos políticamente y países que respetan la propiedad privada, la economía de mercado. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que están progresando de verdad, los que han optado por ese modelo? Es el caso de mi país, por ejemplo. Fíjese, el Perú ha sucumbido al populismo muchísimas veces y eso lo empobreció y lo retrocedió. Y desde que mantiene una economía de mercado abierta junto con una democracia política, el país va progresando muy rápidamente, como lo hizo Chile desde la caída de la dictadura de Pinochet, como está ocurriendo en Colombia, como está ocurriendo hoy día en Uruguay, donde hay un gobierno de izquierda, pero es un gobierno de izquierda que mantiene unas políticas modernas de respeto a la democracia política y de respeto a la economía de mercado. O sea, no hay otra fórmula, no hay otra fórmula. Se ha ensayado y ha fracasado el sistema colectivista, estatista, que es el que quiere imponer el socialismo del siglo XXI, según lo definió el comandante Chávez, ¿no? Yo no vengo a provocar mire, yo no vengo a provocar a nadie, yo vengo a decir las cosas que digo donde estoy. Las cosas que digo en Venezuela las digo exactamente en mi país o las digo en España. Vengo a criticar cosas que me parecen equivocadas y que creo están haciendo un enorme daño a un país que yo quiero muchísimo. No se olviden, yo, el primer reconocimiento internacional que tuve como escritor me lo dio a mí Venezuela, con el primer premio Rómulo Gallegos, a quien tuve el gusto de conocer, dicho sea de paso, en ese año 66. Tengo muchos amigos venezolanos, escritores venezolanos que han sido como hermanos míos, muchos de ellos desgraciadamente ya no están aquí, o sea que a Venezuela solo le tengo cariño. Entonces, ¿por qué vendría yo a provocar a Venezuela? No, a mí me da mucha pena que Venezuela no sea el país más rico de América Latina, que potencialmente es lo que debería ser. Me da pena que no tenga los niveles de vida de Suiza, de Suecia, que es lo que debería tener Venezuela por la gigantesca riqueza que tiene en su subsuelo. Y porque me da mucha pena que un país con esas potencialidades sea hoy día uno de los países que se empobrece más rápidamente en el mundo. Es decir, que crea más pobreza en el mundo. Entonces, eso me da muchísima pena y eso es lo que yo manifiesto en mis críticas al gobierno. La priva de un escaño, pero le ha dado un enorme, digamos, prestigio, como le ha dado a Leopoldo López metiéndolo a la cárcel, ¿no? Inventándole estos juicios para tratar de destruirlo políticamente. Lo que indica eso es que se les teme muchísimo, son héroes civiles, no están armados de fusiles, no quieren asaltar, digamos, el Palacio de Gobierno, están defendiendo unas ideas que han prendido y que van creciendo en Venezuela y entonces el régimen, intimidado, trata de destruirlos, pero yo no creo que lo haya conseguido. Creo que, como dije ahora, en mi exposición, yo creo que hoy día gentes como María Corina Machado, como López, son realmente las figuras que encarnan lo mejor que tiene Venezuela y se han ganado el respeto y la admiración del mundo entero. El pueblo latinoamericano por doquier con Venezuela es muy, muy grande. No está representada por esa actitud, digamos, esquiva, que se presenta como neutral y en muchos casos es cómplice, ¿no? con el gobierno venezolano, ¿no? Y lo mismo le diría de Europa, ¿no? En España, que es donde yo paso parte de mi tiempo, hay una enorme simpatía y que se manifiesta en la prensa y que se manifiesta en los medios. Muchas veces los gobiernos no representan realmente el sentir de la población como ocurre hoy día con Venezuela. Pero lo fundamental es que, bueno, que hay escritores que no están, pues sí, hay escritores que tienen ideas que son, yo creo, muy anticuadas, a veces muy buenos escritores,
pero que creen en el comunismo, creen en el socialismo, creen en el colectivismo, el estatismo. Pues sí, ocurre, ¿eh? A nosotros no nos sorprende, a los que creemos en la democracia. Hay maneras de pensar que son diferentes y todas deben tener cabidas en una sociedad libre. Son los regímenes autoritarios los que no quieren que haya disidentes, que no haya ideas que contradicen las ideas que ellos propagan, ¿no? Y de ahí viene la violencia. Las sociedades donde todas las ideas tienen cabida y pueden competir libremente, pues la violencia disminuye, no desaparece totalmente, pero disminuye considerablemente, ¿no? Es la intolerancia, es la aspiración al monolitismo, a tener una especie de monopolio de la verdad, lo que provoca violencia. Y yo creo que detrás de este movimiento, que comienza como un movimiento estudiantil en Venezuela, lo que hay es eso, es un rechazo de esa intimidación sistemática a quien piensa distinto, a quien no acepta las verdades, entre comillas, del régimen. En Venezuela hoy día todas las estadísticas son contundentes, hay más pobreza que la que había hace 15 años, hay mucho más pobreza en Venezuela. Digamos, hay una retórica de trabajo social enorme, digamos, catapultada por una publicidad estatal muy fuerte, pero la realidad es que la gente está más pobre porque hay menos riqueza. El país se ha empobrecido considerablemente. ¿Por qué están vacías los almacenes de las ciudades venezolanas? ¿Por qué están vacíos? No hay cosas elementales, absolutamente, porque hay un racionamiento de hecho para la inmensa mayoría. Digamos, hay los privilegiados del régimen, que son de todas maneras una minoría bastante escasa, bastante pequeña, que recibe, sí, pues, dádivas o privilegios, un rentismo, digamos, estatista. Pero esa no es la manera como progresa un país, esa no es la manera como progresa un país. Mire, yo le cito un caso interesante, el caso de Uruguay. Uruguay hay un gobierno de izquierda, eran terroristas, usted sabe, hace algunos años los dirigentes han aceptado la democracia, no está en peligro en Uruguay. Todos los partidos compiten, rivalizan, polemizan, y hay una política económica que es la única que trae prosperidad. La izquierda extrema uruguaya lo ha aceptado, una economía de mercado. Los empresarios pueden trabajar, los empresarios no solo pueden trabajar, sino están trabajando muy bien. Prácticamente no hay problema de desempleo en Uruguay hoy en día. Y ese no es un gobierno de derecha, no es un gobierno ultrarreaccionario, es un gobierno de izquierda, que ha entendido, digamos, la lección de la realidad, como lo han entendido los socialistas españoles, o los socialistas franceses, o los socialistas ingleses, ¿no? Entonces, el anacronismo está en creer que el viejo socialismo, el del populismo, el del estatismo, el del colectivismo, trae modernización, trae justicia social. ¿Dónde ha ocurrido? Entonces, el mundo entero pues se habría vuelto comunista, se habría vuelto socialista radical. No ha ocurrido así. Entonces, creo que esas lecciones son absolutamente fundamentales si lo que se piensa es justamente la justicia social. Y a los pueblos se equivocan. Los pueblos se equivocan. Yo creo que los venezolanos se equivocaron en todas las elecciones en que le dieron esa especie de respaldo masivo al comandante Chávez, que les proponía una política totalmente insensata y catastrófica. Se equivocaron los peruanos cuando votaron por Fujimori, yo creo que se equivocaron. Les trajo una dictadura, la más corrompida que ha habido en la historia del Perú, una dictadura sanguinaria, ¿no es cierto?, que llenó de sangre el Perú. Pues se equivocaron. No se equivocan los países más civilizados. Los alemanes eligieron a Hitler, los alemanes, el pueblo más culto de Europa en su momento. Y Hitler llegó al poder por elecciones, solo tenía el 33%, pero era la tercera parte del país acaso más culto de Europa el que sube a un demente, sanguinario, racista, al poder. O sea, los pueblos se equivocan. Afortunadamente también pueden rectificar, sobre todo cuando se dan cuenta, experimentando en carne propia las consecuencias de una equivocación de esa naturaleza. Todos los pueblos se han equivocado en su historia. Lo que no hay que persistir en el error, la perseverancia en el error es lo que es muy grave. Yo he escrito sobre Venezuela muchos artículos porque he visto con mucho terror, digamos, lo que ocurría en Venezuela, lo vi venir. Como peruano, pues yo he vivido experiencias de ese tipo y he
padecido las consecuencias. Entonces, yo no represento a nadie, yo me represento a mí mismo, simplemente, o sea que no hay ninguna razón para que el gobierno venezolano quiera dialogar conmigo. Mire, las cosas que yo digo son las cosas que yo creo y son las cosas que vienen de una experiencia que me ha llevado muchas veces a rectificar cosas que yo defendía equivocadamente y luego pues me he desdicho y he rectificado y he hecho mi propia autocrítica. Creo que eso es lo racional. Lo que es irracional es empeñarse de una manera dogmática y ciega en defender ideas que la realidad contradice, que la realidad disminuye. Y yo creo que ese tipo de sistema que desgraciadamente se ha querido imponer aquí en Venezuela es un sistema que la realidad ha desmentido no una sino cientos de veces en la época moderna, ¿no? Mire, déjeme decirle una cosa. Muchas cosas andaban mal en Venezuela seguramente en el pasado, pero cuando yo vine aquí a recibir el premio Rómulo Gallegos que tan generosamente me dio Venezuela, Venezuela era casi la capital cultural de América Latina. En Venezuela había permanentemente manifestaciones culturales prácticamente en todos los campos, la literatura, la música, el teatro, que llegaron a convertir a Venezuela, más concretamente a Caracas, en la capital de la vida cultural latinoamericana. Entonces, compare usted eso con lo que ocurre hoy día en Venezuela. ¿Ah? Bueno, hay una diferencia que es gigantesca. ¿A qué se debe? Se debe clarísimamente a unas malas políticas. Venezuela tuvo un presidente que intentó algo que era notable para su época y que desgraciadamente los gobiernos latinoamericanos no estuvieron a la altura de la propuesta. Fue una propuesta de Rómulo Betancourt de crear una solidaridad entre todos los gobiernos democráticos para cada vez que hubiera un golpe en América Latina romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado golpista y perseguirlo en los organismos internacionales. Fue la famosa doctrina Betancourt. Ni un solo país lo apoyó. Y había países democráticos, pero ninguno tuvo la valentía, el coraje de seguir esa iniciativa. Yo espero que en el futuro, alguna vez, y ojalá sea un presidente venezolano, vuelva a proponer, digamos, una idea de esta naturaleza y tenga el respaldo de los gobiernos democráticos de ese momento, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho. Muchas gracias.